Ya ves, no es su turno, pe. Señores, por favor. Si no, alfa también, pues, ¿qué pasa? Mucha huevada ya acá. Esa palabra. Por favor, no estén provocando, pero luego nos estén quejando, por favor. Tranquilo, moco. Mira, señores autoridades, por favor, o empiezo a animar, ¿cómo es? Papi, pero turno es turno, papá. Hay que dejarlo a los músicos trabajar. Turno es turno. Ok, Roger, tiene razón, por favor. No hagan turno es turno. Cada uno en su turno, háganlo la mejor manera que les parezca, por favor. Pero en su turno. Así es. Sin interrumpir al otro, por favor, ¿ya? Por favor, por favor.
entonces, Yasser. Tú toca, Yasser. refrigerio, señores. Señores, estamos sin animadores, estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En tu turno, Benito.
ver dónde está.